889C y 889T. Estas son las máquinas que vamos a ver hoy día. Vamos a proceder a hacer el unboxing de estas bellezas. Aquí tenemos la presentación, vamos a ver con qué nomás llega. Obviamente tenemos la máquina aquí, base de carga, aceite, un cepillito de limpieza y los peines. Abajo del aceite nos encontramos con el cable de carga. Saben que siempre les digo que este cable es muy bueno, este cable trenzado de buenísima calidad. En este caso no tenemos la cabecita del cargador, pero está bien porque de eso ya tenemos mucho. Lo importante es que el cable sea de buena calidad y suficientemente largo. Base de carga muy bonita, la verdad, con otro color diferente a lo que nos tiene acostumbrado VGR, color naranja, muy bonito el diseño. Se carga a través de pines y eso es muy bueno porque ya como veo en esta parte tiene USB tipo C, acá hay pines, eso es muy bueno. Estos son los peines que traen. Yo ya he usado estos peines, son peines de buenísima calidad, imantados. Vean, 4, 5, 6 peines, yo creo que está bien, lo suficiente. También yo ya los he usado, es un peine medio bastante bueno, mi gente, bastante fino también para trabajar sin necesidad de tener o necesitar un peine igual. Estos peines tranquilamente pueden reemplazar a alguien que esté acostumbrado a los peines igual, es muy bueno. Y como ya saben, los importantes son pues el medio, el 1 y el 1,5. El resto pues ya son más para principiantes o simplemente para si los necesitas. Mi gente, son de buena factura estos peines, tienen una buena calidad. La verdad que es un plástico bastante resistente y me gusta resaltar estas cosas cuando hay que decirlas, ¿no? Que se necesitan, que la gente sepa que hay cosas buenas aquí por el precio que uno está pagando. Por cierto, link en la descripción. Y como siempre también tenemos el cepillito de limpieza. Muy bueno, sea de limpieza o sea para limpiar el desvanecido. Ahora vamos a pasar a ver la máquina, vamos a ver qué tal. Mi gente, espectacular. Aquí esta parte parece que fuera toda una pantalla larga. En realidad es un plástico que brilla mucho ahí, como pueden ver. Vean que es bastante lúcido en esta parte, como ya pueden ver el reflejo. Vamos a ver qué cuchillas trae. Una cuchilla híbrida, chévere, y una cuchilla de cerámica por esta parte. Los clics son 4 clics, por ende 5 posiciones. La apertura no es tanta, pero digamos que ya se sabía, ¿no? En este modelo de máquina siempre ha venido una apertura pues bastante no tan grande, ¿no? Me parece que fuera un poquito más pequeña que lo que fue una 003, que ahora después la vamos a comparar. Vamos a encenderla para ver la pantalla, porque seguro tendrá una pantalla esto. Ok, ahí está, vean. 8000 RPM está escrito y 9000. Y aquí tenemos el trimmer, como pueden ver. Vamos a abrirlo. Tenemos una escrita que dice turbo función, que eso pues es prácticamente lo que vimos en el clipper, que es doble velocidad. Libre tus instrucciones. Y una hoja también de especificaciones. Importante que aquí en el trimmer también tenemos el cable que les digo, cable trenzado de muy buena calidad. Aceite, peinecitos aquí para el trimmer, pues que eso no lo usaría. Y también tenemos aquí el cepillito, base de carga a través de pines, y obviamente el trimmer que lo vamos a sacar de aquí. Sacamos el cubre cuchilla para ver qué cuchillas trae. El cuerpo es exactamente el mismo que lo que es el clipper. Vamos a ver la cuchilla que trae. Trae una cuchilla bastante que ya la conocemos, ¿no? Y un cero pues bastante, mi gente, bien, un ras bastante bueno, vean. Ok, y la cuchilla externa es esta que ven aquí. Pues de esto no les puedo explicar mucho, simplemente por la pantalla hasta que no la use. Vamos a encenderla para ver la pantallita aquí. La primera velocidad 8000 y la segunda 9000. Se siente bastante fuerte, se siente que tiene mucha fuerza, pero en realidad yo no creo que tenga 9000 RPM. Vean que así se ven las dos en su base de carga. Como les dije, es buenísimo que se carguen a través de pines y con USB tipo C. Ok, vamos a probar primero el trimmer aquí, a ver cómo se comporta, mostrando primeramente una primera línea guía. Vamos a marcar como si ustedes vayan a hacer un diseño. Vean que aquí está el trimmer con la regulación como llega. Vamos a probarlo ahora aquí en esta parte de atrás hasta la parte del cerquillo.
Vamos a quitar todo de una vez. Lo estaba utilizando en la primera velocidad, no me había fijado. Vamos a subir un poquito. Marca muy bien, digamos que se lleva sin ninguna clase de dificultad el cabello. En esta parte vamos a ver cuánto baja al cero antes de pasar la afeitadora. Vamos a ver. Digamos que no está nada mal porque no tengo ninguna clase de dificultad. Vean que baja bastante a cero para pasar la afeitadora sin ningún problema. En esta parte vamos a ver. Ok, sí, baja bastante a cero. Muy bueno. Esa es la prueba que yo les quiero hacer por si quieren quitar peso o marcar. Luego de que pues mi experiencia se las digo al final del video. Con lo que es el clipper vamos a ver un poco la línea que sigue. Vamos a coger el peine número 1 para quitar un poquito de bulto. Esta demostración es para que vean cómo agarra el cabello también ahí en el aire, vean. Ok, ahí fue con el peine número 1. Palanca abierta y en la primera pasada ok, vamos a ponerla a la mitad. Vamos a cerrarla toda para borrar esta primera línea que se ve aquí. La abrimos un poquito. Ok, la abrimos otro poquito. Y la cerramos toda otra vez. El cero que tiene la máquina es este que están viendo ahí, no está completamente a ras. Vamos a colocar el peine medio y en la mitad. Cerramos todo. Ahí vean que ahí va quedando, quizás en el video no se ve bien porque se ve o muy claro o muy oscuro, pero ahí va quedando y ya simplemente después se agarran solo detalles por ahí. Obviamente yo tengo que cortar toda esta parte de arriba ahora con tijera y aquí me vengo también con tijera, ¿no? Con las tijeras de agarrar detalles, con la tijera que uso para los laterales. Esto es simplemente para que vean el clipper, ¿no? Porque muchas personas dicen ¿cómo corta? Pero en realidad cómo corta eso lo haces tú. Ya vieron que lo que tienen que ver de la máquina es una máquina que tumbe peso, que corte el cabello sin tantas pasadas, digamos que
Esa es una buena máquina, la ergonomía, la batería, las cuchillas, todo eso es lo que tienes que ver en una máquina. No exactamente qué corte hace la máquina, porque la máquina no hace ningún corte, eres tú el que hace el corte. Sigamos con el video. Cada vez y cuando BGR se está yendo por el lado más premium, tenemos unas máquinas que ya no son cualquiera, mi gente. Son máquinas muy buenas con una buena presentación. Vean que, como siempre, las cajas ya BGR las está dando pues de una calidad, vuelvo y repito, una buena presentación, algo ya más premium, y que estas máquinas ya no son cualquier cosa, ya son horrendas máquinas, a pesar que son muy similares a algo que ya hemos visto, que es la BGR 003 y también lo que podría ser una BGR muscular, esta BGR chiquita. Una de las diferencias que hay es que es un poco más pequeña, quizás en el video no se nota tanto, pero será 1 centímetro más pequeña. Vean que no es que cambie tanto, pero de todas maneras, siendo más pequeña, pues es un poco mejor. El conjunto de cuchillas que traen son muy buenas, cortan muy bien, no tuve ninguna clase de problema con eso, porque también es una máquina pues muy fuerte. En este caso, las cuchillas internas de cerámica, me he dado cuenta que funcionan bastante bien al momento de quitar peso, lo quitan sin ningún problema, y aún más con una máquina bastante fuerte. La ergonomía resulta ser un poco más cómoda respecto a lo que fueron las versiones anteriores, ya que las versiones como esta eran un poquito más redondas. En este caso, que tiene estas partes de aquí un poco planas, pues tenemos un mejor agarre. Los clics también funcionan muy bien. Y la apertura que tenemos es muy regular. Ya sabemos que en este tipo de máquinas nunca hemos tenido una apertura bastante buena, pero es regular. En el caso del trimmer también tenemos un mismo cuerpo, simplemente que es un poco más pequeño, y al tener el mismo cuerpo se hace bastante cómodo. Las cuchillas del trimmer trabajaron muy bien, vienen con una regulación bastante buena. Esta es la cuchilla superior y esta es la cuchilla interior. Me sorprendieron mucho las cuchillas porque hacen su trabajo muy bien hecho. Yo no las he regulado, he trabajado así como han llegado. Las máquinas, a pesar de tener bastante fuerza, son bastante silenciosas. Vamos a encenderlas directamente en la segunda velocidad. Son bastante silenciosas respecto a lo que fueron las primeras generaciones, como por ejemplo lo que fue una Bill Pro, que fue una de las primeras que salió. Bastante alto. Cuando digo que la primera que salió fue la primera que trajo estas 9000 RPM, pero ya hemos llegado a unos niveles que, a pesar de tener bastante fuerza, es bastante silenciosa. La pantalla que ven aquí, muy bonita, se ve bastante bien, y la información que te da pues son los RPM y la batería. En el caso que le bajo los RPM, va a cambiar aquí también la numeración. Y tenemos exactamente lo mismo con el trimmer. A pesar que la marca promete tener 9000 RPM en ambos productos, digamos que no está llegando a los 9000 RPM, está llegando un poco menos, está llegando a 8500 por ahí, que ya es demasiado también. Las bases de carga me encantaron, el color me encantó y la forma que tienen también. Los pines que tienen ahí pues trabajan de una manera bastante excelente, ya que no se carga a través de USB tipo C, sino que utiliza los pines. Yo creo que deberían hacer todas las máquinas con el mismo sistema, a través de pines y USB tipo C. El clipper tiene un peso de 317 gramos y el trimmer tiene un peso de 203 gramos. Bastante bueno, bastante recomendable, ese peso es justo. A mí la verdad que me han gustado las maquinitas, me gusta el color, me gusta cómo se ven con este color naranja, me gusta lo silenciosos que son, cómo trabajan, es un combito bastante bueno. Me gustan también los peines que traen, que tranquilamente puedo trabajar con estos peines sin necesidad de ir a buscar los peines Wall, que son los que siempre casi todos hemos utilizado. Además, los peines que llegan aquí, que vieron en el unboxing, son muy buenos, mi gente, porque yo ya los he usado. Algo que noté del peine medio y en general de todos los peines es que, por cuanto la máquina esté regulada a 0, aquí en la parte aquí adentro no va a tocar el peine. Cualquier máquina que esté regulada bastante a 0 no va a tocar el peine. Eso es bueno por cuando quieran regular la máquina a 0. Me encantó cómo le han hecho ese trabajo aquí entre medio de los dientes, que la cuchilla de corte no toque el peine. Ahí en la parte interna del peinecito es un poquito más ancho. Vamos a hacer una prueba con otra máquina que está regulada bastante a 0. Si yo coloco un peine tradicional, lo coloco ahí y está la máquina completamente cerrada, está tocando el peine. Se escucha. Si abro la palanca, ahí ya no toca. Si la cierro, ahí está tocando.
Vamos a colocar el peine aquí que les comenté. Vean que ahí está completamente cerrada y no está dando ninguna clase de rumor. Esto es un punto bueno, mi gente, es un punto bueno en estos peines. Máquinas completamente recomendables. Ustedes ya saben que estas máquinas son buenas, son para un uso específico. Para mí son para un uso específico que yo las uso bastante para lo que es quitar peso. El trimmer está con una regulación muy buena y cuchillas muy buenas. Como siempre, mi gente, cualquier cosa que quieran saber, pregúntame en los comentarios. Cualquier información que quieran saber, yo les voy a dejar el link en la descripción del video. Y como siempre, mi gente, nos vemos en otro video. Mira que ahí te voy a dejar otro video más para que te diviertas.